Bienvenidos una vez más al canal para Brahman. Vamos a trabajar sobre qué es el Antakarana desde la concepción, sobre todo Advaita de la no dualidad, y cómo esta, este motor cognitivo, esta expresión metafísica, que en términos generales vamos a llamarlo mente, en el contexto de la metafísica hinduista tiene un desarrollo más profundo en términos de los aspectos sutiles de este instrumento llamado Amtakarana o mente. La, la ciencia se limita a describir eh, aspectos más orientados a lo que o conocidos como el cerebro y sus funciones, la psicología a el funcionamiento de la psiquis. Pero los rishis antiguos, a través de generaciones, han investigado sobre la profundidad sutil en planos que exceden lo material, en los planos que llamamos astral, mental, causal, y cómo la mente tiene funciones más allá de lo que se puede percibir en términos físicos o en términos psicológicos. En este caso, y partiendo ya de lo que es el Amtakarana, podemos decir que es el instrumento, la función que posibilita la experiencia de individualidad. O sea, la conciencia para Advaita es no dual, es total e impersonal, infinita. Y para poder conocerse a sí misma necesita crear un dispositivo, una nave, un motor con la capacidad de generar conocimiento, o sea, percepción, cognición, conocimiento y autoconocimiento, en un proceso continuo que genere que después la conciencia, como si fuera un espejo esta antacarana, puede verse a sí misma a través de la experiencia del conocer, llamado cognitividad. Bien, avanzamos entonces. La paradoja de la existencia. Si la conciencia Atman es una, infinita e indivisa, ¿por qué nos experimentamos como individuos separados, limitados y finitos? Jiva. Jiva es el ser fenomenológico, el ser individual. Y Atman es lo que llamamos el ser. Es la naturaleza, la fuente eterna y autoluminosa de la conciencia, que es nuestra naturaleza más profunda, el Atman. Yendo un poquito más al desarrollo de Atman, es el último velo más sutil, el Atman, donde queda el último rastro de individualidad hasta llegar a Brahman. Brahman es la conciencia total, no dual y eterna. Absolutamente homogéneo Brahman, como si fuera la conciencia oceánica. Y podríamos completar en esta metáfora que si el sol es Brahman, Atman, que es el ser, serían los rayos del sol. Los rayos que se proyectan en el tiempo y el espacio son el Atman, los rayos de luz. Y cuando esos rayos de luz del Atman, que es el ser eterno, que en realidad no está separado de Brahman, son uno con Brahman, pero es simplemente para explicar cuando Brahman se proyecta en un rayo, es Atman, el ser, y cuando Brahman lo observamos como la totalidad del sol, es la conciencia no dual. Pero entonces tenemos que ver cómo hace el ser
para autoconocerse. El ser ya es la primera proyección de Brahman, pero necesita autoconocerse. Para eso se proyecta. Y para eso emerge esta función llamada Antakarana, el instrumento interno. Como vemos, está ejemplificado como un espejo, porque es la estructura donde el Atman, este rayo del sol, se va a poder autoconocer. Recordemos siempre que para el Advaita el autoconocimiento es el conocimiento de la misma conciencia. El autoconocimiento no pertenece a un individuo que se autoconoce, sino que es la conciencia total que se autoconoce. El Advaita Vedanta presenta el Antakarana, un instrumento sutil y funcional que actúa como un espejo metafísico. O sea, es una estructura. Cuando decimos metafísico, no es que no existe o que es imaginario o que es una teoría. Cuando decimos metafísico, estamos describiendo que está compuesto de los cinco elementos sutiles. Existen cinco elementos burdos que son, bueno, tierra, agua, fuego, aire y éter. Y estos cinco elementos, que son los que podemos percibir a simple vista, tienen su aspecto energético, sutil. Y cuando llegan a un estado tamásico, o sea, a un estado de densificación, se pueden percibir. Cuando estos cinco elementos están en un estado rajásico, son energéticos. Y cuando están en un estado sádvico, ya son de una sutileza de, eh, mucho más fina y ya es a nivel de lo que podemos llamar la vibración del pensamiento, del vritti, ¿no? Bien, o etérico. Entonces, no es una entidad real, sino el mecanismo de la percepción individualizada. Es una superimposición, abiasa, ignorancia, sobre la realidad última. O sea, cuando se refiere a que no es real, se refiere a que, a que es energética. Es una estructura metafísica energética. ¿Compuesta de qué? De los cinco elementos sutiles, no de los cinco elementos burdos o materiales. Bien, las cuatro funciones que posee el Antakarana son lo que conforma su estructura. Es un motor cognitivo o una nave o un sistema que está basado en cuatro funciones principales: manas, buddhi, ahankara y chitta. Manas es el mecanismo de pensar automático. Es como si fuera la, la rueda, ¿no? Mecánica. Gira, gira, es un vórtice que gira en forma eterna y ese proceso mecánico va generando pensamientos. Esos pensamientos son la materia prima de toda percepción y de toda cognición y de toda razón. ¿Por qué? Porque si no existiera el flujo de pensamiento, no tendríamos con qué trabajar después lo que es poder generar percepciones, cogniciones, conocimientos, y no podríamos generar un intelecto, porque el intelecto lo que va a hacer que es el buddhi, la segunda herramienta o función de la antakarana, es la capacidad de discernir el intelecto, el pensamiento sobre el pensamiento. Es una superestructura más organizada que el pensamiento mismo. Entonces, como el pensamiento es automático, yo no elijo prácticamente qué pensar. En general es básicamente inconsciente y subconsciente el pensamiento. Por eso lo tengo que ir encaminando a través de Buddhi. Si Buddhi no entra en acción o solo me abstengo a manas, estoy prisionero absolutamente de mi inconsciente y de mi subconsciente. Si articulo Buddhi, ya estoy trabajando con mi consciente. Sin Buddhi no hay, hay pensamiento, pero no hay consciente, porque no hay quien piense sobre el pensamiento. Bien, el ahankara es el ego, es la función de identificarme temporalmente con algunos objetos
y funciones que es absolutamente útil para poder integrar todo el sistema. Si no existiera Ahankara o ego, estas estructuras no se podrían mantener porque no habría nadie sosteniendo a nivel intelectual y a nivel energético y material todas las funciones, tanto del cuerpo, de la Ahankara y demás. Por lo cual, el ego no es una función a destruir o una condena o algo negativo. El ego es la función, en este caso, que sostiene la identificación necesaria para existir. La función de individualidad específica la sostiene el ahankara. Por lo cual, el ahankara, lo importante es que no se sobreidentifique, que no se esclavice en ese mismo objeto que percibe, que no se cierre. Pero sí como función es fundamental. No puede dejar de existir porque si no, no tenemos la cohesión de la individualidad. Y chitta, el almacén de impresiones y memorias latentes, de samskaras, son las memorias que se van acumulando, impresiones, que son las que después van a posibilitar que funcione el manas, porque la materia prima del manas es la memoria, que funcione el buddhi, porque funciona también en base a la memoria, y que funcione todo el sistema. Sin memoria no podría estar el sistema del Antakarana. Y esa estructura está en nosotros. Esa estructura en la mente metafísica y es lo que hace que podamos existir como individuos. Un reflejo de la ignorancia. La Antakarana es una manifestación de Maya, ilusión cósmica a nivel individual. Cuando decimos que es ilusorio, la Antakarana no es que no exista, existe como ilusión. Es una estructura temporal, condicionada y cambiante. Por eso es ilusoria, pero no es que no exista. No posee realidad absoluta, ¿no? Acá lo aclara. Solo una validez convencional. Funciona como un filtro que vela la conciencia pura, ¿no? Refleja a Atman. Crea la apariencia de un yo limitado que conoce un mundo separado. Bien, la paradoja de el velo y el camino. El velo como problema. Amtakarana genera, como todo en la vida, todo sistema, toda experiencia, lo que nos beneficia para algo nos perjudica para otra cosa. Antakarana crea la ilusión de separatividad. Es el velo que nos oculta nuestra verdadera naturaleza al proyectar la individualidad sobre la conciencia única. O sea, como problema, Antakarana vela nuestra real naturaleza, Atman. ¿Por qué? Porque para entrar en la experiencia del conocimiento, de la percepción de la cognitividad, necesitamos poder velar Atman, porque Atman es el ser, es la unificación total, y si no es imposible generar un orden cognitivo, perceptivo y demás, si estamos completamente impersonalizados. Entonces hay que personalizar para poder conocer. Para poder personalizar debemos velar a Atman. Bien. Ahora, como instrumento, una vez purificado, es la única herramienta que poseemos para indagar en nuestra propia naturaleza y trascender la ilusión que el mismo genera. O sea, ahí entramos en la contradicción, es el único instrumento que podemos utilizar para el autoconocimiento, por lo cual es valiosísimo, tanto el ego, la memoria, el intelecto y el pensamiento, pero al mismo tiempo, cuando nos identificamos en exceso con ese velo, con esa mecánica, tanto con el pensamiento automático me vuelvo neurótico, me vuelvo autómata o obsesivo. Cuando me identifico con el intelecto me vuelvo egocéntrico, me vuelvo cerrado, me vuelvo completamente, eh, ¿cómo decirlo? Negacionista de cualquier otra cosa que no sea mi propia creencia, cuando me identifico en exceso con el ego, me vuelvo absolutamente cerrado, me vuelvo violento, me vuelvo
me vuelvo negador de cualquier otra cosa que no sea yo, me vuelvo opresivo, etcétera, etcétera. No puedo interaccionar con la realidad, solo me observo a mí mismo. Y cuando me identifico con la memoria, ¿no? Me identifico con el pasado, con la melancolía, con todo tiempo pasado fue mejor. Todas esas identificaciones con los elementos de la Hankara, lo que van a hacer es que el mismo espejo me deje prisionero de esa imagen. Y al quedarme prisionero, digamos, de el mismo Takarana, de esa imagen sesgada, de ese filtro, me quedo con el espejo, como dice en esta paradoja, me quedo con el espejo sucio y solo veo el bloqueante, la obstrucción. Y me quedo identificado ahí. Eso me estanca y en última instancia termina cegándome absolutamente a la realidad. El conocimiento del mundo, el espejo hacia afuera. En la percepción ordinaria, el antakarana sale y toma la forma del objeto percibido. Este proceso llamado Britti modificación mental y crea y refuerza la apariencia de un sujeto que conoce un objeto. O sea, realmente el Amtakarana es como si se transformara o como si moldeara el objeto percibido, el objeto fenomenológico, a través del Britti. El Britti es el pensamiento, la etiqueta de esa idea, se proyecta sobre la realidad, sobre el campo del conocimiento, y en contacto con ese campo de conocimiento moldea fenomenológicamente al objeto perceptivo y es como si la metacarana lo creara dentro de su interior el objeto. El objeto, los objetos externos que percibimos, o inclusive nosotros mismos como cuerpo o mente, también están dentro de la metacarana. Podríamos decir que la metacarana o se transforma en el objeto, como dice aquí que está bien, o lo, o lo encapsula, ¿no? El objeto se forma dentro de la metacarana. No hay que ver el metacarana como si fuera un chip o un cerebro, sino más bien como si fuera una burbuja transparente gigante que envuelve todo lo que yo percibo, ¿no? Una burbuja inteligente, ¿no? Muy amplia que todo lo que puedo ver es envuelto y es contenido. El objeto fenomenológico, a través del pensamiento del Britti, crea el objeto en el momento de la percepción dentro de esta burbuja gigante, transparente e inteligente que es el Amtakarana, ¿no? Luego el Amtakarana, una vez que percibo, en este caso un cuadrado, empieza a pensar también sobre el cuadrado, ¿no? A través del Britti, del pensamiento, utilizando ya el Buddhi, y empieza a generar modificaciones sobre el cuadrado. Empieza la cognitividad. Después la cognitividad se va reforzando y crea el conocimiento, que es cuando ya creo modelos nuevos de percepción a través de esta experiencia que acabamos de tener. Bien, el conocimiento del ser, el espejo hacia adentro, la autoindagación, Atma Jnana, ¿no? Invierte el proceso. La mente se vuelve sobre sí misma para encontrar su fuente. La pregunta ¿quién soy yo? No busca un objeto de conocimiento, sino al sujeto mismo. O sea, el proceso de autoconocimiento significa que en vez de estar proyectando todo el tiempo la metacarana en la realidad hacia afuera, hacia el mundo exterior, cambia el vector y mira hacia sí mismo, mira hacia el interior, hacia el Atman, hacia la luz de la conciencia y vuelve al foco desde donde observo y trasciende la metacarana y empieza a brillar con la luz propia del Atman. ¿Quién percibe el mundo fenomenológico? El antacarana. Pero ¿qué hace que el antacarana pueda percibirlo? Miro, en vez de mirar hacia afuera, miro hacia lo interno y empiezo a percibir la luz pura de Atman. O sea, es la inversión del vector perceptivo y cognitivo. En esa unión entre lo que llamamos el perceptor en lo percibido, el buscador en lo buscado, ¿no? Entonces, en esa unificación entre sujeto y objeto, cuando el observador en vez de mirar el objeto mira
hacia el sujeto, de sujeto a sujeto, se unifican y esa unificación es Atman. Las herramientas de purificación, Viveka, Neti Neti. Viveka es el discernimiento, utilizando, como explicamos, el, el Buddhi, el intelecto, para revertir el vector y encontrarnos con el Atman. Y Neti Neti es el proceso donde voy deshaciéndome de las capas de ignorancia a través de la negación de lo que es ilusorio, lo que no es mi verdadera identidad, mi verdadero yo. Voy descartando por capa el pensamiento, descarto el ego. El ego lo dejo como función, me sirve para existir, para tener una identificación que me permita tener un cuerpo y una mente y moverme en el mundo, pero no es mi verdad, no es lo que yo soy, no es mi verdadera naturaleza. Entonces descarto el ego como identidad, descarto el pensamiento como identidad, las emociones, el cuerpo, la mente, el intelecto, etcétera, etcétera. Y lo que va quedando cuando descarto a través de Neti Neti es mi verdadera naturaleza, Atman. Las herramientas de purificación, Viveka y Neti Neti. La aplicación de estas herramientas lleva a la comprensión directa. No soy la mente, Amtakarana, sino aquello en lo cual la mente aparece y desaparece. Esta realización disuelve la identificación errónea con el instrumento mental. La disolución en la luz. En la realización Jivamukti, el Amtakarana no se destruye, sigue funcionando, pero pierde su poder de crear identificaciones. La mente ya no confunde el reflejo con la realidad. O sea, en la autorrealización o autoconocimiento total, ya me doy cuenta que el Antakarana es un instrumento, no soy yo, el cuerpo no soy yo, y que simplemente son objetos o instrumentos para canalizar qué es lo que yo soy realmente, el Atman. Y cuando comprendo esto profundamente y lo experimento como realidad en mi vida diaria, ya automáticamente no dejo de crear identificaciones falsas con naturalezas ilusorias y ya me identifico con mi real naturaleza. La ola se reconoce como océano. Como dice la analogía, la ola, el individuo, se reconoce a sí misma como el océano Brahman, sin por ello dejar de existir momentáneamente como forma. La identidad ha cambiado de la forma al sustrato. Tiene que ver con mover la identificación de lo ilusorio a lo real, desde la ola al mar, pero todo el escenario continúa, al menos temporalmente y fenomenológicamente, en forma similar. Lo que cambia es la actitud interna y la visión interna de lo que somos. El puente ilusorio. La Antacarana es el último velo, es el puente ilusorio que cruzamos para descubrir que nunca hubo dos orillas. La mente metafísica se descubre a sí misma como una apariencia en la conciencia, no como una entidad independiente. Bien, el espejo que refleja la luz del Atman, al estar empañado por la ignorancia, hace parecer que la luz misma está fragmentada, igual que cuando la luz se proyecta a través de un prisma y se diversifica, ¿no? En los colores del arco iris es lo mismo. La purificación de este espejo lleva a reconocer que el reflejo nunca fue diferente de la luz original. Toda la estructura antacarana, cuerpo, mente, ideas, britis, todo está constituido de la luz de Atman atravesada por el prisma del Amtakarana. Bien, esto fue entonces el Amtakarana, una de las herramientas de conocimiento metafísico y de autoconocimiento más importantes de la Advaita y que es nuestro motor cognitivo esencial y nuestra herramienta fundamental, como dijimos, para el autoconocimiento de nuestra real naturaleza, el Atman, el ser autoluminoso, eterno e infinito. Muchas gracias.